Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Gregorio Morrobel y Samuel Sánchez, quien nos acompaña, como siempre con ustedes. Darle la gracia a Dios por permitirnos nueva vez estar aquí frente a ustedes y también la gracia a ustedes porque dedican una hora de su preciado tiempo para compartir con nosotros algunas impresiones, siempre conscientes de que estamos interesados en llevarle buenas informaciones y que sea usted quien decida qué hacer con esas informaciones. Samuel. Hermano Gregorio, nada, gracias por permitirme comunicarme con tu gente a través de este recurso visual y auditivo. Y a propósito de los días por venir la semana próxima, tú sabes que Jesús no fue cristiano nunca. Jesús nunca fue cristiano. Si no fue cristiano, lo convirtieron en cristiano. No, porque el cristianismo viene después de su muerte. Sí. Entonces él no militó en su propia visión, Sí. sino que él dejó eso como herencia y los que siguieron posteriormente su visión y su forma de abordar las cosas fueron los que se hicieron cristianos. Eso fue posiblemente 100 años después de su muerte. Tú sabías que el bochismo vino del pensamiento de Bosch y el cristianismo el pensamiento de Cristo. de Jesucristo. Entonces, de Jesús en este caso. Claro. Entonces, en este caso, indudablemente que la trascendencia del paso por este mundo de el Ser Supremo, quien lo dio todo por nosotros, dejó un escenario fértil para que los que lo precedieron, pues decidieran en función de su legado qué hacer y cómo presentárselo a la humanidad. Y con sus altas y bajas, con sus errores y no errores, porque perfecto fue el que se nos fue. Fue Cristo, después más nadie perfecto. Y en base a eso podemos manejar las informaciones, los dogmas, lo que son los enunciados de Jesucristo y de los que escribieron sobre los apóstoles que se sentaron a escribir la vida de Jesucristo, y de ahí se desprende lo que es el cristianismo. Bueno, hay mucha agua que ha corrido debajo del puente respecto al tema de Jesús, el cristianismo, etcétera. Por ejemplo, tú sabes bien que el cristianismo fue perseguido durante siglos, perseguido, y que los cristianos de buenas a primeras pasaron de ser los perseguidos a ser los perseguidores cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo como imperio. Mira, quien formalizó la religión católica fue el rey Constantino. Correcto, Constantino. Y eso vino en función de que había una necesidad de crear una unificación de todas esas creencias que de alguna manera dispersaban, y el rey Constantino necesitaba fortalecer su imperio y lo hizo a través de la fe. Y bueno, ya cuando tú dices lo hizo a través de la fe, suena poético y suena a arrepentimiento. Lo hizo a través de la religión como recurso de manipulación. O sea, claro. Constantino, que estaba, el Imperio Romano estaba en caída franca en ese momento. La mamá de Constantino se hace cristiana. Él ve el nivel de aprobación del cristianismo en las clases trabajadoras, en la gente pobre, en los sectores populares, y él decide entonces asumir el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y a partir de ahí los cristianos pasaron de ser a los que perseguían a perseguir las religiones con las que no compartían. Bueno, porque en aquellos tiempos había un mecanismo solamente de fortalecer la religión a la cual se perseguía fortalecer, que era a través de imponer. Antes no existía como votación. Si tú crees, vota por este, si no crees, vota por aquel. Tú tenías que ser o no ser. Y no ser implicaba un sacrificio que podía ser hasta pagar con la vida. Eso es así, eso es así. Este comentario viene a cuento a la audiencia porque hay muchas cosas que tenemos que verle en contexto que nos permita, sin que toque la fe de los que creen, permita ver el lado humano de todo este proceso. Porque el cristianismo, así como hemos hablado de la dominicanidad, el cristianismo tiene muchos bemoles, tiene muchas cosas buenas y otras cosas que ha servido para que quienes después de Jesús se han adjudicado la condición de cristianos
abusen en muchísimos aspectos, cosa que estoy seguro Jesús no habría compartido, porque aquello de entrar al templo y sacar a los mercaderes del templo con un látigo no era predicando, era una acción de fuerza en el entendido de que era condenable que quienes manejaban el Estado, en este caso el Imperio Romano, en su ciudad, usaran el templo para cobrar impuestos y para abusar de la población de los trabajadores que iban a la fuerza a quitarle su riqueza. No, entonces se jugaba dados, se jugaba talamanta, se la jugaban en ese escenario y Jesús llegó a entender que ya con lo que él había profesado, lo que había mostrado a la humanidad, era necesario ya dejar aparte hablar y ejecutar. Y ejecutó. Pero te digo algo, mira, Samuel y amigo televidente, realmente las religiones, como todo, lo que tiene que ver con lo que existe, aunque uno no lo crea, son necesarias. Sí, claro. El ecosistema, cuando tú ves que hay mucha hormiguita, uno cree que matando de las hormigas, pues usted impide que esas hormigas pues hagan lo que hacen y que dañen y que piquen. Pero usted no sabe que esas hormigas juegan un rol determinante en el ecosistema. Así que todas las religiones, igual que todas las creencias, igual que todos los partidos, de alguna manera juegan su rol, porque no hay un partido que no tenga un seguidor. Cuando hay un seguidor, hay un ser humano. Entonces, en este caso, lo que se trata es de permitir la diversidad de pensamiento, de acción, siempre y cuando no dañe a un tercero. Y en este caso, yo puedo... Y siempre y cuando eso no sea para manipular personas. Claro, pero yo creo que el mundo no tendría sentido sin la fe. Y la fe, déjame terminar esta idea. La fe es tan grande que hasta el que no cree, dice no creer en Dios, cree en Dios. Cree en Dios, te lo digo de verdad. Eso es relativo, pero de todas maneras yo sí creo. Mira, cuando mi hijo mayor, Lenin Ernesto, tenía como 14, 15 años, ya él tiene 34 años, me preguntó, papi, ¿qué tú crees de la religión? Y yo le dije, y él me lo recuerda de vez en cuando, mi hijo, si no hubiese fe, el mundo fuera un caos. Claro que sí. Porque la gente le tiene que tener miedo a algo, tiene que aspirar a algo más allá de comer, algo más allá de dormir. Y entonces el que tiene fe y cree en algo que no se ve, tiene una conducta, en términos generales, tiene un comportamiento pretendiendo hacer el bien y pretendiendo ganarse esa gloria eterna con la que sueña y teniéndole miedo a que si el Señor de arriba lo está viendo, no lo castigue por algo incorrecto. Así que es necesario, y comparto contigo el criterio, de tener fe, porque eso definitivamente impacta en una parte importante de la población que lo hace bien para evitar que el papá mayor lo castigue. Mira, yo siempre he dicho que en la vida hasta la muerte es necesaria. Claro. ¿Usted imagina la vida sin muerte? ¿Tendría sentido tú sentarte aquí a expresarte delante de los amigos televidentes? ¿Para qué? Si tú vas a seguir viviendo por séculos, entonces ¿qué necesidad tienes hasta de ponerse ropa? De enamorarte, de hacer algo, porque la vida tiene que ser el resultado de un estadio de vida que te permite a ti hacer lo que tienes que hacer en ese proceso, ese tránsito por este mundo, y tú, para bien o para mal, o quieres dejar un buen legado o quieres hacer perversidades, pero es lo que tú entiendas que debe hacer en función de cómo tú interpretes la vida. En este caso, no hay izquierda sin derecha. O sea, no todo es a la izquierda. Siempre va a haber alguien que dobla a la derecha. Como no hay Ariel sin Tomás. Eso es así. Y no hay Pepe sin Lucas. Claro. Entonces, esa es la realidad. Amigos televidentes, de alguna manera, nosotros hemos querido, mañana es el domingo de Ramos. Yo no sé si te verás a ti con una ramita, pero fácilmente yo salgo con la mía. Y eso no me lo pueden criticar, porque Jesucristo... Todo lo contrario. Si Jesucristo hubiera escrito él con su puño y letra el Nuevo Testamento, no hubieran tanta divergencia y tantas personas malinterpretando o interpretando a su manera lo que quiso decir Jesucristo. Lamentablemente, Cristo se fue, dio su vida por nosotros, dejó un legado, y el legado, como cuando tú le dejas a una familia, a los hijos, le dejas una herencia, ellos van a hacer con esa herencia lo que ellos quieran, no lo que tú quisiste. Eso es. Entonces, Samuel, vámonos entonces con un importante comentario e información que tú tienes para los amigos televidentes en temas de finanzas. Mira, gracias, Morrobel.
esta semana tuve el privilegio de conversar con un colectivo de emprendedores latinos en un seminario interesante y descubrí o reafirmé una serie de desinformaciones que hay, que la maneja la gente nuestra y que es necesario orientarlos un poco. De hecho, te informo que esa conferencia me motivó para publicar un folleto que ya lo presentaré oficialmente en este canal y que los amigos televidentes puedan tener acceso a él. Miren, señores, una de las preocupaciones fundamentales de la gente nuestra es el manejo de pequeños negocios. Cómo yo manejo con eficiencia mis ingresos y mis gastos y hago, bueno, lo que yo quiero cuando abro un negocio es tener bienestar, es garantizarme un ingreso decente que me permita mantener mi familia, cumplir con mis compromisos financieros. Eso es lo que yo inicialmente ando buscando. Pero hay reglas. Nosotros, los que llegamos, digamos, a Estados Unidos, Gregorio, normalmente llegamos a ver qué hacemos, en qué podemos involucrarnos, qué podemos desarrollar, y esa indecisión, ese de hacer un negocio para inventar algo que me genere ingresos, nos lleva a muchos desaciertos en muchísimos casos. Por ejemplo, un error que cometemos con mucha frecuencia, Gregorio, es tener una sola cuenta de banco. Tengo mi corporación, tengo una sola cuenta de banco y ahí manejo los gastos personales y los gastos de mi negocio. Ahí deposito dinero personal y dinero del negocio. Y cuando uno ve el bank statement, uno ve los estados financieros, estados bancarios, perdón, uno se da cuenta que el volumen de depósitos que tiene esa cuenta es extraordinariamente alto versus lo que hizo el negocio. Hay que desglosarlo. Usted debe tener una cuenta personal y debe tener una cuenta de negocios. No debe Ariel Montolío usar la cuenta de la corporación para hacer gastos personales, pagar renta, comprar en el supermercado, comprar ropa. Eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque en primera instancia, Morrobel, el IRS no te va a creer que eso fue un simple error. El IRS puede entender que esos depósitos personales son depósitos por negocio, por venta, digamos, y que usted, para pagar menos impuestos, está buscando la excusa de que esos fueron depósitos personales y que usted se confundió de cuenta o que solo tiene una cuenta. Eso es una práctica que hace mucho daño, mucho daño. Otra situación que le complica mucho la vida a los pequeños negocios es no saber cuándo yo tengo ingresos y cuándo yo tengo beneficios. Importante saber que no todo ingreso es un beneficio y no todo depósito es negocio. Esas cosas son esenciales para que usted la pueda conversar a calzón quitado con su contador, de manera que usted no pague impuestos que no debe porque ha hecho cosas que no debe. Si Gregorio no los permite, aquí tendríamos una cápsula de 2 o 3 minutos semanales que le oriente a usted paso a paso para que maneje su pequeño negocio de la manera más clara, más transparente y se evite dificultades con el gobierno federal, con el estado donde usted vive y con la ciudad donde usted reside. Déjamelo ahí, Roberto. Samuel, no, vamos a darle un toquecito adicional. ¿Cómo no? Si yo tengo una cuenta personal, porque he escuchado últimamente, por situaciones que se han dado, hay gente que dice, mira, no es bueno tener una cuenta bancaria y solamente ser uno como beneficiario o propietario de esa cuenta y que no haya una segunda persona. Porque cuando usted muere, entonces los familiares, si no aparecen en esa cuenta, se le hace un poco cuesta arriba lograr ese dinero. ¿Es necesario que haya un segundo en esa cuenta? Excelente idea. Mira, lo que uno puede hacer 2 cosas. O agregar a alguien a la cuenta y por lo tanto tendría derecho a mover la cuenta como la mueve uno. O 2, ir a su banco y decirle, mira, yo quiero poner a Gregorio Morrobel como persona beneficiada de la cuenta si me ocurre algo. Ellos le van a pedir a usted el seguro social y la información básica de ese beneficiario que podrá reclamar en cualquier circunstancia los beneficios que pueda tener esa cuenta. Claro, si yo pongo a mi hija como beneficiaria de la cuenta y yo estoy trabajando y ella va al banco a sacar el dinero, le van a decir que no.
porque le van a pedir que lleve, por ejemplo, un acta de defunción o que lleve, por ejemplo, una carta médica y además que diga que yo notaricé, que a ella le pueden hacer un reembolso, un desembolso de esa cuenta. Lo más recomendable es que usted hable con su oficial de cuenta, hable con su banco y le diga, mira, yo quiero que mi hijo, mi hija, mi esposo, quien fuese, esté en la cuenta como beneficiaria en caso de que una tragedia pueda suceder. Una persona que se haya retirado, Samuel, ya aprovechar tu conocimiento de finanzas, que se haya retirado y recibe una pensión de Social Security de tanto, pero se retiró a los 62, no a los 65, no a los 66. ¿Hasta dónde esa persona recibe ese dinero de ese cheque de retiro sin que sea afectado por el pago de impuestos? Muy buena pregunta. Mira, Morrobel, lo que se recibe por seguro social, en este caso por retiro, no es taxable porque ya ese dinero pagó impuestos. Cuando usted le manda al Seguro Social su reporte anual, casi siempre es un papel rosado que dice lo que usted recibió durante el año. Ese dinero, ese documento no se lleva a hacer impuestos porque no es taxable. Ahora bien, ¿en qué condición, Gregorio, tú deberías reportar el dinero del Seguro Social? Si tienes un ingreso adicional. Tú tienes un part-time, un trabajo adicional, lo necesitas. Ahí voy, ¿hasta cuántas horas después que tú recibes tu retiro, hasta cuántas horas puedes trabajar sin que te afecte, o sea, que te cobren impuestos por ese dinero que tú cobras adicional? Eso va a ser proporcional al ingreso que tú recibes. Recuérdate que el Seguro Social no todo el mundo recibe la misma cantidad. Va a ser proporcional al dinero que tú recibes. Claro, miren una cosa importante, Gregorio. Porque, perdón, dicen, he escuchado, no sé si es cierto, porque soy un neófito en eso, pero si usted se retira a los 66, el dinero que tú te ganas adicional también está sujeto a pagar impuestos. El dinero adicional, sí, claro. Todo ingreso que tú recibes después que te retiras, porque hay personas que se deshabilitan y quieren trabajar y reportar el dinero que tienen de ingreso más el disability, y eso no es posible. El que se deshabilita no puede trabajar, eso es importante. No confundan el dinero del Seguro Social del retiro con el dinero del Seguro Social del disability. Son cosas distintas. Ahora bien, contestando tu pregunta, Morrobel, si usted recibe un ingreso por un trabajo full o part-time y además recibe dinero del retiro, tiene que pagar impuestos. Importante esto, Gregorio, para que abramos la mente. Si usted va a recibir un ingreso, digamos, aceptable, razonable, por encima de lo que usted recibe de retiro, y a usted le conviene, póngalo en una balanza. Porque la idea no sería no cobrar lo menos posible para evitar que me quiten del Seguro Social. No. Esa lógica no funciona. Y lo que le van a quitar de impuestos es menos que lo que usted se va a ganar, pues vale la pena. Sencillo. O incluso, aunque te suspendan la pensión, por el ingreso que tú tienes es tan alto que te suspende la pensión y a usted le conviene del paso. Porque cuando usted se vuelva a retirar, digamos que hace eso 2 años, 3 años. Hay un acumulativo y va a recibir mucho más dinero. O sea, termino con este ejemplo, Gregorio. Hay personas que no permiten que le den overtime para no ganar más, para tener más refund en los taxes. Eso no tiene sentido. Porque lo dices, Samuel, porque no entienden que en la medida que tú pagas más impuestos para el retiro, te llega de mayor cantidad. ¿No es así? Pero además, excelente punto, Gregorio. Pero además, el siguiente. Señor, si usted se va a ganar en su trabajo esta semana en overtime $400 semanales de overtime y usted va a recibir sin ganarse ese overtime $4,000 en su refund, usted va a pretender cuando reciba los 4 los 5,000 de refund comer decente a comer decente ahora con los 400 que se está ganando a la semana. Eso no tiene sentido. No reproduzcamos modelos de pobreza que realmente dan tristeza. Si usted le llega overtime, gánese eso. Y si le toca recibir menos con su tax refund, reciba menos. Pero ¿qué usted hizo? Sustituyó lo que iba a recibir en refund por el ingreso semanal. Y le dio uso a ese ingreso en el momento. Pudo comprar mejor comida, pudo tal vez tener un poquito más de expansión para sus hijos. No posponga el bienestar. Samuel, tenemos que ir a una pausa. Eso es así. Amigo televidente, nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera en República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente estaba cerca de un 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió. Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Lionel. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Día decidió dar el paso. Se afilió a los 300 con Lionel. Ahora su voz también cuenta. Es tu turno. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Realmente, como estamos hablando de asueto de Semana Santa, y estamos viviendo un momento crítico en este mundo, fruto de una guerra que no debió de existir, pero que ya está la guerra. Todos sabemos que cuando se dan este tipo de acontecimientos, indudablemente que usted no ve los reflejos de los daños que causa al bolsillo del común en una semana, ni 2, ni 3, ni 4. Porque todo viene en un proceso de escala donde se van definiendo una serie de restricciones que son las que al final afectan los bolsillos. Nosotros, como el programa se llama Proyecciones, tenemos que proyectar. ¿Y qué queremos proyectar? En primer lugar, que no es verdad que se consiguen cosas diferentes haciendo lo mismo, o resultados diferentes haciendo lo mismo. Si usted está acostumbrado a salir con la familia frecuentemente, a disfrutar, que es parte de la vida, no solamente trabajo, pero cuando usted visualiza que vienen este tipo de situaciones que se nos vienen encima y que van a afectar nuestro bolsillo, hay que comenzar a pensar en cómo sortear la situación que se ve venir de la mejor manera posible. Y nosotros estamos aquí para contribuir a que cualquier tipo de situación que se pueda visualizar y que se pueda pues adecuar a una realidad que tal vez uno la pasa desapercibida, pueda contribuir a que el daño sea menor. Así es que en esta semana y por los días que vienen, hay que buscar la manera de cambiarse el chip, comenzar a actuar en función de una realidad que tenemos encima. Administrar sus gastos. Sí. Tener prudencia con todo eso, porque tal como tú dices, Morrobel, el golpe en el bolsillo se siente paulatinamente, pero además va a ser largo este golpe.
No va a ser un golpe que cuando termine se abra el Hormuz, etcétera, y se pare la guerra. Eso no va a concluir ese día. Este proceso va a continuar por unos meses bien largos, incluso si la guerra terminase mañana. Por lo tanto, hay que administrar muy bien sus recursos, saber bien. Bueno, de hecho, los restaurantes han visto una baja significativa en la ciudad de New York, Claro. de presencia de la gente, porque ¿qué sucede? La gente está guardando lo que tiene por si las moscas. Samuel, hay una... A cualquiera se le muere un tío, y con la hasta lengua- López y Balaguer. con la lengua afuera. Mire, hay una realidad. Y eso está pasando con los negocios de aquí de Nueva York. En los centros donde hay mucho comercio, indudablemente que están padeciendo situaciones muy, muy difíciles. Por muchas razones, por las que tú acabas de mencionar, la restricción del gasto de la gente está consumiendo menos por lo que estamos planteando, pero también es que hay una situación bastante difícil con relación a las vías de tránsito de esas arterias comerciales de aquí en Nueva York. Tienen muchas situaciones precarias que se le expresan en los bolsillos o en los negocios a aquellos que lo tienen. Un ejemplo, si usted quiere pararse a comprar algo en Diamond o en San Nicolás o en Broadway o cualquiera de esas calles que son de articulaciones de negocio, indudablemente que se torna difícil. Un restaurante que esté en una de esas calles se le torna difícil. ¿Por qué? Porque si usted dispone de 2 horas con la familia para ir a cenar y usted tiene que durar 1 hora buscando parqueo, claro está, ellos hay valet parking, pero que el valet parking también tiene limitaciones. Hay un momento que usted va y no existen los valet parking y no están ahí. Entonces usted se ve compelido o a tener que buscar parqueo, durar 1 hora, media hora del tiempo restringido que tiene. Entonces, ¿qué hacen la gente? Que hoy en día se está yendo a los negocios donde hay parqueo y ahí es que está gastando su dinero. Eso es verdad. Y eso responde a que hay muchos de los negocios nuestros son improvisados. Es mucho improvisado. Sí. No se toma en cuenta el asunto de si hay acceso de parqueo, etcétera. Yo sé que la mentalidad de los comerciantes nuestros ha ido mejorando, ha ido madurando, han ido entendiendo la dinámica del mercado y que están cambiando algunas conductas respecto a eso que tú señalas y respecto a que, bueno, tenga disponibilidad para su clientela. Pero mira. Samuel, pero antes que eso, para quedarnos en esta parte, se habla de que y se están construyendo muchos apartamentos, muchas viviendas aquí en Nueva York, en el Bronx, en Brooklyn, en todos los sitios. Básicamente en el Bronx también está surgiendo muchas habitaciones que se están construyendo o viviendas en Yonkers, en Queens y en otra parte de Nueva York. Ahora, ¿qué está pasando? Que ahora se habló de que hay posibilidades y ya hay una disponibilidad de recursos para construir unas 8,000 viviendas aquí en Nueva York. Y yo digo, pero se ha pensado en los parqueos. Cada vez que se hace un edificio, está bien, muchos de esos edificios tienen algunos parqueos no suficientes para todo lo que vive ahí, pero tienen algunos parqueos. Ahora el resto va a la calle a formar parte de ese arsenal de personas que buscan un parqueo para poder ir a su casa después del trabajo. Y eso se está tornando sumamente difícil. Vivir en Nueva York ahora mismo con un vehículo, eso tiene un costo o de sacrificio en tiempo o de pagar un parqueo con un costo altísimo. Ya un parqueo aquí en Alto Manhattan está pagando hasta $450 y eso no lo soporta nadie. Y el sueldo sigue siendo el mismo. Cualquier momentico se lo traga una situación de aumento rápido. Mira, tú tienes razón. Los oficiales electos nuestros, los de, en este caso, la ciudad de New York, los 6 concejales que tenemos ahí, los dominicanos y los demás latinos, debían tomar en cuenta ese dato tuyo para ver cómo se resuelve el tema de que los edificios, a su vez, le busquen una salida al asunto del parqueo. Porque realmente es caótico. Pueden construir, si usted va a hacer 3 edificios con 1,200 viviendas, lo lógico es que usted, de la misma manera que usted consigue el espacio para hacer los edificios, levantar los edificios, también busca un espacio, no para ser parqueo gratis, pero por lo menos parqueo público que tengan un precio accesible, alcanzable para los que viven en un área donde no se gana mucho dinero. Porque eso es darle calidad a la vida, eso es facilitar y es también
contribuir a que se desarrolle el área donde se quiere desarrollar. Mira, a propósito de lo que tú dices de la ciudad, el alcalde Mamdani acaba de anunciar que la municipalidad va a iniciar una campaña masiva de bacheo para tapar los huecos que hay en las calles de la ciudad, que también contribuye con el gasto, porque cada vez que un carro cae en uno de esos hoyos, poco a poco se van rompiendo las piezas. Entonces la alcaldía acaba de anunciar un bacheo general en la ciudad de New York. Hay una cantidad, están contratando una cantidad apreciable de trabajadores para ello, y esperemos que eso sea rápido y eficiente para que haya mejor calidad de vida, porque caer en esos baches es un dolor de cabeza. Eso es así. Bueno, Samuel, indudablemente que lo que podemos decir es que de alguna manera vamos a ver situaciones mucho más precarias. Tenemos que ver cómo y de qué manera podemos unificar de una manera u otra la comunidad, crear un ambiente propicio para que los daños que vengan puedan ser amortiguados de la mejor manera. Y yo creo que estos programas están para eso, para contribuir a que haya un movimiento. Mira, hay un aspirante dominicano en Brooklyn que aspira a ser congresista. Un aspirante de origen dominicano. De origen dominicano, que es joven. Y una persona sosegada, una persona parsimonioso, tranquilo, que no hace mucha bulla, porque el que trabaja, la bulla la hace con lo que ejecuta y deja una estela en términos de qué valoración, que eso lo hace indudablemente ser aceptado por los demás. En el caso de Antonio Reynoso, yo sigo, mire que nunca he hablado con él, no lo conozco en términos de que hemos interactuado, pero yo he visto en él una persona que se le ha presentado una oportunidad. Y las oportunidades dicen la gente que son calvas y hay que agarrarla por los moños. Esta es una oportunidad que hay que agarrarla por los moños, porque tenemos que buscar no solamente que sea dominicano, sino que sea un hispano. Ya con eso es suficiente para que podamos tener un mejor acercamiento y un mejor flujo de conversación en términos de lo que puede ser la búsqueda de soluciones a grandes problemas que hay en esta comunidad. Entonces, yo creo que hay que seguir fortaleciendo. Y los dominicanos que ocupan cargos electivos en este estado, o la ciudad de Nueva York, mejor dicho, yo creo que deben contribuir, deben hacer lo que se llama un esfuerzo para unificar todo cuanto ellos puedan ayudar para que este joven logre esa posición. Y si la convente que sale, que es de origen puertorriqueño, y ha confiado en ese muchacho, darle ese apoyo, ¿por qué nosotros los dominicanos negárselo? No. Yo creo que evidenciando el área donde viva la persona y que pueda contribuir a ese triunfo, yo creo que de ahora debe hacer un pequeño esfuerzo. No es mucho, pero hacer un pequeño esfuerzo. Porque hoy tenemos a Adriano, si mañana también conseguimos a Antonio, ya serían 2. Y así, grano a grano, se va llenando la gallina del buche. Y después que el buche está lleno, es mucho lo que se puede esperar para volver a comer. ¿No es así? En este caso sería grano a grano se llena el Congreso de Dominicanos. Eso es así. Esa es la idea. Esa es la idea. Mira, y permíteme, por favor, Monrobel, a raíz de la crisis que tú planteas, que ya padecemos medianamente, pero que todos sabemos que se va a complicar en la medida que los días pasen, la ciudad de New York el alcalde Mamdani ha estado planteando un presupuesto que a muchos le pareció desbordado inicialmente y que no permitiría cumplir los compromisos de campaña hecha por este incumbente. Bueno, el alcalde Mamdani acaba de proponer al Consejo Municipal una reducción del presupuesto en $1.700 millones. Las áreas donde se van a cortar fondos es lo que el alcalde llama áreas no esenciales. Por ejemplo, la suscripción a plataformas. El alcalde entiende que eso debe ser eliminado. Contratistas, una serie de contratistas que se mueven alrededor del presupuesto de la alcaldía. La renegociación de planes de compra. Entiende que eso es fundamental en este momento.
En todo eso, el alcalde, que tiene un comité especial para eso, entiende que la ciudad podría reorientar su presupuesto y esos 1.700 millones de dólares invertirlos en temas más urgentes que tienen que ver con el bienestar de los New Yorkers, de los neoyorquinos, porque lo que se viene no es paja de coco. Eso es para que la gente nuestra entienda. Bueno, y en Jersey, la recién instalada gobernadora acaba de firmar 3 leyes nuevas, obviamente, para proteger la comunidad migrante del estado de New Jersey, en la que se establecen esas leyes. Por ejemplo, que los agentes de el ICE no podrán en el estado de New Jersey usar máscaras. Tendrán que ser conocidos. 2, tendrán que identificarse. La gente no sabe si es un secuestro o es un arresto. ¿Por qué? Porque los agentes de inmigración en muchos casos no se identifican, no tienen los vehículos no tienen placa, se llevan a la gente y luego los familiares se enteran que están en un lugar detenidos, pero inicialmente la gente no sabe qué pasa. Y la gente se atemoriza mucho más, porque piensa, bueno, pero me secuestraron a mi familiar, ¿qué pasó ahí? La gobernadora del estado de Nueva York, que es recién instalada, acaba de firmar 3 leyes que protegen la comunidad inmigrante en el estado de New Jersey. Mira, Samuel, se está dando la situación de que los aeropuertos, pues ahora ICE está acompañando el personal que tiene que ver con la parte de migración. Yo siento que hay una intención expresa que subyace en el criterio de meter miedo. Cuando digo meter miedo es porque si tú analizas y verificas cuál es el accionar de esos miembros de ICE que están en los aeropuertos, no es que están deteniendo masivamente, sino que con el hecho de que se diga que en los aeropuertos están la gente de ICE, indudablemente que crea un temor que muchas personas, estando en condición de poder viajar, se agachan, se quedan en su casa. Entonces están en un limbo, que si voy, que si no voy, que si me agarran, si tengo documentos, si la residencia, que esto por aquí. Entonces eso hay que determinar, hay que identificar cuál es el objetivo real de la presencia de ICE en los aeropuertos. De hecho, los trabajadores a lo que se supone que ellos sustituyen están disgustados porque esos agentes no están en un counter trabajando, ellos están patrullando literalmente y no han recibido entrenamiento alguno para poder hacer todo lo que hace el TCA. Sí, los agentes, ellos no están preparados para eso. Y entonces lo que tú dices es, a mi juicio, correcto. Están sencillamente ahí para meter miedo y obviamente, si se encuentran de paro uno de nosotros que estamos en situación irregular, montarnos en el próximo Samuel, año. Tú eres dominicano y yo también. Hasta la tambora. Vámonos a una pausa y venimos con el tema dominicano. Adelante, señor director. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera en República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente estaba cerca de un 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió.
Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Leonel. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Día decidió dar el paso. Se afilió a los 300 con Leonel. Ahora su voz también cuenta. Es tu turno. Continuamos. Samuel, tenemos que pasar para el país. Claro Vamos, sí. vamos a tomar un vuelo y vamos Claro para allá. que sí. Mira, permíteme introducir este segmento por un detalle pequeño, Gregorio. Adelante. Miren, señores, yo nunca he sido PLDista, nunca he estado siquiera cerca del PRM. Soy amigo personal de Gregorio Morrobel, no tengo cercanías con la fuerza del pueblo y respeto a la militancia de todo el mundo. Pero, señores, lo que está pasando en Dominicana no tiene mamacita. Los niveles de corrupción de este gobierno están rompiendo parámetros. Presidente Abinader, yo considero que usted es un hombre honorable. Yo considero que su familia es una familia honorable. Yo creo que usted ha dado muestras claras de que usted no se presta para vagabundería. Pero, presidente, en República Dominicana, de sus funcionarios, el único que dice la verdad es el que vende limón agrio, si alguno lo hace. Porque todos los demás a usted lo están engañando. Presidente, lo que está pasando en materia de sobornos, pidiendo sobornos en instancias que usted no se las imagina, estoy seguro de eso. Eso no tiene punto de referencia. Presidente, están robando a diestra y siniestra. Y mire, yo no uso este lenguaje, pero lo que estamos viendo no tiene precedente. Si es, presidente, valore limpiar su cercanía. Ponga a los servicios de inteligencia a investigar a su gente. Presidente, necesita informarse, porque si usted se entera de la mitad de lo que a mí me llegó, usted se espanta. Cuídese. Termine con un buen legado. Regrese el 28 a la vida civil sin la presión que tienen otros expresidentes. Pero para lograr eso, don Luis, usted necesita limpiar su cercanía porque, presidente, le están engañando. Mira, Samuel, para lograr cosas hay que proponérselas. Eso es verdad. Y hay que ejecutar acciones en la dirección que usted propone y persigue. Te voy a hacer esta anécdota para que tú veas, porque los presidentes, está bien, yo soy presidente, yo voy a ayudar, yo voy a buscar la manera de contribuir a que hayan dirigentes, a que hayan personas de la sociedad civil que puedan ingresar y participar del gobierno y ejecutar su sacrificio en beneficio de la mayoría. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Y es lo que tú acabas de decir. El presidente que se la juega. Lo bueno y lo malo que pasa en un gobierno se le pega o se le traduce, se le traspasa al presidente de la República. Y como lo bueno y lo malo se le carga al presidente, usted tiene que procurar que lo que se le cargue a usted, porque no hay gobierno perfecto, pero en la mayoría de las acciones que son más trascendentes, en términos de lo que es ejecutar acciones correctas, se le carguen a usted. Lo malo que sea lo menos. Ahora, la anécdota es la siguiente. En el 1990, Juan Bosch está predefinido para ganar las elecciones del 90. Había un escenario fértil, un escenario sumamente acertado para que Juan Bosch fuera presidente en el 90. Que la consigna era PLD. Sí, esa era la consigna. PLD. ¿Y qué sucede? En enero de ese año, del 90, precisamente, que todo estaba a favor de Juan Bosch y el PLD, Juan Bosch nos invita a los miembros de las direcciones medias, que en el país entero no éramos ni 100,
No eran 100 direcciones médicas, era un grupito. Y nos invita a Fiesta de Luz a una asamblea, pero a los dirigentes medios solamente, porque la información que iba a dar era para dirigentes medios. Cuando llegamos a Fiesta de Luz, oye, ¿qué visión tiene Juan Bosch? O tenía. Dice, miren, lo hemos convocado a ustedes aquí porque estamos determinados a dirigir el Estado como partido. Ahora bien, sabemos que aquí hay muchos compañeros que se han sacrificado por mucho tiempo, han sacrificado su negocio, su familia, los que tienen oficina de abogados, ingenieros, han dado todo por este proyecto, que no es más que la consecución de buscar mejoría para el país, la independencia real de nuestro país. La liberación nacional. La liberación nacional, ese es el objetivo. Y dice, ustedes, muchos de ustedes que se han sacrificado, yo les voy a pedir más sacrificio. Y el sacrificio que les voy a pedir es que piensen que tan pronto asumamos el poder, ustedes van a ir a funciones importantes en las que van a necesitar ejecutar un trabajo pulcro, limpio y en beneficio de la sociedad. Pero los que no están capacitados, los que no están capacitados para ir a una función de esa índole, indudablemente que van a estar al lado de los que vamos a nombrar en posiciones importantes para que sean los vigilantes, los garantistas de que cualquier acción indebida que se cometa, ustedes van a estar ahí para vigilarlo e inmediatamente tomar acciones, porque ustedes han demostrado honestidad, seriedad, pulcritud en vender el periódico Vanguardia del Pueblo, la revista Teoría de Acción, han vendido bonos de vivienda, han participado en rifas, recaudan finanzas y ustedes han demostrado honestidad probada. Por ende, el país lo que necesita es eso. Hoy estamos llenos de profesionales, pero estamos faltos de gente honestas. Entonces, si es así, un presidente lo que tiene que procurar es de la gente que él entiende que son probadas, que son serias, póngale algunos que ellos no sepan y póngaselo al lado ahí, para cuando se hable de este tipo de contrataciones, compra y contrataciones que se hacen de loco, solamente en realidad de almuerzo, 20 millones de almuerzo para el personal y vino. Entonces, no es que sea este el único gobierno que lo haya hecho, yo creo que se ha hecho de todo, pero que tiene que partir del inicio de que esto comienza a cambiar y solamente cambia, no prometiendo de que el cambio para después defraudar a la población. Presidente, como le plantea el amigo Samuel, cuídese, porque no es bueno que después de tanto sacrificio usted vaya a la calle con una incertidumbre y que sus hijas se sientan avergonzada de un padre que no fue capaz y perseguida de hacer la cosa correctamente. Y si la hace usted correctamente, procure que los que están alrededor, el séquito, también la haga correctamente. ¿Qué hace usted con ser un presidente serio si todo el mundo está acabando con el país alrededor suyo? Entonces, no es lo que usted sea, es lo que es su gobierno. Y el gobierno no lo compone un presidente, lo compone el equipo que está junto al presidente. Si son serios, aunque el presidente sea corrupto, si la mayoría de los que están al lado de son serios, va a prevalecer la honestidad. Pero el presidente puede ser serio, puede ser honesto, pero si los que están al lado son un paquete de salteadores, de ladrones, entonces el presidente el gobierno va a ser afectado por una imagen muy fea de corrupción. Y sobre todo eso afecta a sectores importantes del país. Presidente, no es cuento. Presidente, no es politiquería. No es hacer oposición. No. Presidente, hay un desmadre en el gobierno. Las cosas que están pasando alrededor suyo, yo no las había visto. Estamos superando el pasado, Samuel, en materia de corrupción. Pero tú sabes lo que es un incumbente, un ministro que entra e inicia la administración de ese ministerio. Y lo primero que dice ese ministro, que no es un adversario, fue nombrado por el presidente y una persona que supone que es de confianza del presidente. Lo primero que dice es que ya vamos a entrar en abril, el primer trimestre del año, y ya el que salió agotó el 80% del presupuesto. Le está diciendo, usted va a venir aquí con la mano amarrada. Entonces, lo menos que pudo hacer ese nuevo incumbente es decir la verdad para que mañana ese muerto no se le pegue a él, porque si no también sale embarrado, que no hizo nada con los recursos, pero que no tenía recursos. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué se dice en los corrillos?
que realmente el gobierno sabe lo que están ejecutando sus funcionarios y que se hace de la vista gorda. Eso es lamentable si llegase a ser así. Yo quiero apostar a que el presidente Abinader no sabe eso. Yo quiero creer eso. Díganme ingenuo. Si no sabía, ya se lo dijo ese ministro. Le dijo, ya agotaron en abril el 80% del presupuesto del año. Eso significa que ahí se manejó la cosa no muy santa. Claro, claro. Entonces, eso es por esa parte. Y por otra parte, a los dominicanos nuestros, primero decir, Gregorio, que las remesas han ido bajando ligeramente, pero han ido bajando. Producto de la crisis que estamos padeciendo en Estados Unidos o que proyectamos padecer acá. Eso quiere decir que el dinero que se envía desde acá a Dominicana, denle en buen uso, paren las loterías y los juegos de loterías, paguen tomar en exceso con el dinero que le envían de acá, Samuel, denle en buen uso. Samuel, hay un problemita, una situación que se ve venir, como estamos proyectando. Mira, hay 900 mil y pico dominicanos empadronados en el exterior. Se inicia un padrón nuevo con la emisión de una nueva cédula. Esta emisión de nuevas cédulas se vence en marzo del 2027, en un año. Pero a ese año tú tienes que quitarle 3 o 4 meses de frío, que la gente, aunque quiera, no puede ir a esos centros a buscar su cédula. Pero ¿cómo la Junta puede lograr llegar en 8 meses emitiendo cédula con pocos equipos a ni siquiera la mitad de los que están empadronados? Eso significa que va a haber una merma, pero la Junta Central Electoral tampoco está haciendo una publicidad para los dominicanos en el exterior, que es diferente a la República Dominicana. La publicidad de allá no es la misma que se debe aplicar aquí. Tiene que ser una publicidad dirigida a los dominicanos en el exterior, porque el que vive en el exterior no tiene grande necesidad de tener una cédula y por ende la deja para última hora cuando se define por un partido político, por un candidato. O cuando tengan que hacer una transacción. Y cuando llegue ese momento va a haber un cuello de botella que no va a haber manera de que con 2 maquinitas o 3 la Junta pueda emitir la cédula que sea necesaria. Le estamos exigiendo o solicitando, para no decir exigir, a la Junta que inicie el proceso de información a través de una campaña publicitaria para los dominicanos en el exterior. Es la única manera. Los partidos sé que van a ayudar, pero no pueden ayudar si no hay una buena información por parte de la Junta. Y que hay mucha gente que no consume información de los partidos políticos. Así es. Que los recibe por otras vías. De ahí que lo que se hizo anteriormente, en la campaña anterior, que fue acercarse a los centros comunitarios, ir directamente a los vecindarios, tendría que revalorarse porque se vio resultado. Samuel, ¿qué sentido tiene que si van a iniciar este proceso de emisión de nuevas cédulas en mayo, se comience la publicidad en mayo? Se supone que usted tiene que coger 2 o 3 meses antes, preparar, como lo están haciendo allá, porque hay una publicidad en República Dominicana que no tiene que ver nada con lo de aquí. Pero cuando esa publicidad inicie en el exterior, tiene que ser con el tiempo necesario para que los dominicanos del exterior se programen para ir a adquirir su nueva cédula y tengan conocimiento de causa de qué es lo que necesitan, qué pasos deben dar para adquirir la nueva cédula. Porque si de lo contrario, vamos a comenzar perdiendo 2 meses más o 3 en lo que el dominicano se orienta para ir a buscar su cédula. Y eso sería pernicioso para el voto en el exterior y para toda la comunidad. Amigos televidentes, Samuel, ¿se nos perdió el tiempo? No, ya. Nos vemos la semana próxima. Bueno, que pasen una buena Semana Santa. Con mucha prudencia en Dominicana. Que tengan prudencia, que no coman mucha habichuela con dulce, porque la habichuela con dulce es buena, pero también en exceso no ayuda. Y que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.